Hola a todos, ¿qué tal estáis? Yo soy Robert, bienvenidos un día más a este canal de fotografía donde hablamos de fotos y en este caso vamos a hablar de fotografía de calle. Os recuerdo que fotografía caótica lo tenéis disponible en mi libro digital, disponible para todo el mundo en robertomasfoto.com. También con regalo del audiolibro locutado por mí, así que es una oportunidad muy chula. Y también tenéis los cursos online con los cursos de composición, los cursos de Lightroom, de Instagram, de un montón de cosas, de Street Photography también, que os va a permitir desde casa realizar y formaros fotográficamente, permitiéndome ayudaros a desarrollar, como digo, vuestra visión fotográfica. Tenéis también el calendario de talleres, todo en robertomasfoto.com. Vamos a hablar de fotografía de calle, en este caso utilizando lo que es la Fuji X-S10, una cámara que recién acaba de salir en el mercado en noviembre del año 2020 y que por aquí tenéis una video review, un análisis un poquito mejor de lo que es esta cámara si os interesa. De cualquier manera, en este vídeo lo que vamos a hablar es de fotografía de calle, de cómo configurarla, qué necesitamos saber para tener al menos una configuración base con la cual nosotros salir a fotografiar en un entorno tan caótico como es la ciudad y asegurarnos de conseguir desarrollar nuestra visión, desarrollar nuestra fotografía, transmitir historias y que la cámara no sea un impedimento. Lo bueno de esta cámara es que es muy interesante y sobre todo a la hora de crear fotografías y que no nos limite, porque es una cámara que trabaja muy bien en cuanto a rapidez de enfoque, trabaja muy bien su sensor y además tiene un procesador muy rápido, con lo cual nos va a permitir realizar un montón de cosas. Yo os voy a decir dos formas con las cuales podéis trabajar. Pero como digo, todos los caminos llevan a Roma y al final cada uno nos encontraremos mejor o peor realizando uno de los dos caminos u otro, por supuesto, porque hay muchas maneras de fotografiar en la calle. Lo que sí que os digo es que en este tipo de fotografía y en cualquier otro, lo importante y lo interesante es que tratemos de llevar nuestra idea a lo que fotografiamos, es decir, que no es importante lo que tengamos en la cámara, lo importante es que la cámara nos obedezca y haga lo que nosotros hemos imaginado, porque desde luego si no lo hace va a dar igual que cámara. Lo bueno de esta cámara es que veréis que tiene muchas cositas como para facilitarnos este tipo de cosas. Para empezar vamos a hablar del modo manual. El modo manual es el modo más interesante porque te va a permitir exponer de una manera y que sea una exposición fija, sobre todo para un tipo de luz. Esto es muy interesante sobre todo cuando tenemos un día con sol o un día en el que no hay demasiadas variaciones de luz. Entonces es interesante que nosotros en manual, fijaos como en esta cámara, lo bonito de esto es que aunque no es como la serie XT o la X Pro que tiene serigrafiados en los diales de aquí del cuerpo lo que es la velocidad de obturación y la compensación de exposición, vamos a ver cómo siempre vamos a mantener el diafragma en el objetivo, si utilizamos objetivos de focal fija o lo tiene, en el caso de Fujinon prácticamente casi todos lo tienen, pues vamos a tener mucho control. Siempre vamos a trabajar con una velocidad de obturación alta, es decir, una velocidad que nos permita congelar la acción, sobre todo porque vamos a trabajar de manera rápida habitualmente. Esto, por supuesto, luego veremos otras maneras. Pero generalmente nos moveremos entre 1.250, 1.500 y 1.1000. Si trabajamos en manual, lo único que tendremos que hacer es mover un poquito lo que es el dial, porque son esas tres velocidades. ¿Va a depender de qué? Pues básicamente de la cantidad de luz que tengamos. Si tenemos mucha luz, estamos a campo abierto, tenemos el sol, un día soleado, vamos a poder disparar fácilmente a 1.500 y a 1.1000 sin ningún tipo de problema. Cuando empieza a bajar la luz o cuando nos metemos en una calle que no está golpeada por el sol, pues tendremos 1.250 como una velocidad que nos va a permitir todavía trabajar de manera muy bien, muy rápida y con un compromiso bastante interesante con respecto a diafragma y sensibilidad. Con respecto al diafragma, si antes hablábamos de esas tres velocidades, ahora vamos a hablar de tres diafragmas. Por lo general, vamos a hablar del F5.6, que es digamos, un diafragma que también tiene un compromiso muy interesante entre una cierta profundidad de campo y que nos va a permitir, porque está más abierto, disparar más rápido y con una sensibilidad más baja, sobre todo cuando estemos en esas calles más sombrías o en días más grises. El F8 que lo vamos a tener para días con luz, días pues más o menos sin ningún tipo de problema de luminosidad, y el F11 que lo vamos a utilizar para ya cuando tengamos mucha luz, cuando queramos oscurecer mucho lo que son las sombras porque tenemos un exceso de luz y hay mucho contraste. Entonces, tenemos unas velocidades en modo manual que podemos partir perfectamente de un F11 y un 1.500 o un F8 y un 1.500, que básicamente va a depender de la luminosidad. Hay una excepción y es cuando nos metemos en una calle, por ejemplo, que tenemos mucha sombra o cuando ya empieza a bajar la luz, cuando nos quedamos sin esa luz del sol, pues ahí jugaremos con una diafragma de F2.8. ¿Por qué?
Porque es interesante que cuando abremos el diafragma vamos a mantener la sensibilidad bastante controlada y lo único que vamos a hacer es perder profundidad de campo, pero veremos que al final eso tampoco es tan grave si sabemos cómo trabajar. El tema es que si nosotros estamos a F11, fijaos como un día de luz, un día de sol, entre la luz de las altas luces y las sombras va a haber siempre unos 4 diafragmas, más o menos, dependiendo de la luz. Pero de F11 a F8 van 1, de F8 a 5.6 ya va otro, con lo cual son 2, F4 son 3 diafragmas y F28 son 4 diafragmas. Quiere decir que si nosotros vamos en manual, podemos mantener esa velocidad de 1.500, las luces dispararlas F11 y cuando nos metamos en una zona de sombra simplemente abrir F28 y con un movimiento ya estamos trabajando con una exposición perfecta. ¿Qué pasa con la sensibilidad? Bien, la sensibilidad es nuestra amiga, nos va a permitir trabajar a una velocidad de obturación interesante, nos va a permitir tener un diafragma lo suficientemente controlado como para tener una profundidad de campo y poder incluso jugar con las capas de información, etcétera, pero por supuesto cuando falla la luz va a ser la amiga con la cual vamos a tirar para que nos permita realizar la foto. La sensibilidad es la última, ¿por qué? Pues porque realmente es la menos importante. Lo importante es que con la velocidad de obturación vamos a poder tener el juego de captar la imagen que llevamos en la cabeza y eso es creatividad. Podemos también disparar a velocidades mucho más lentas, que por ejemplo con esta cámara, la XS10, lo interesante es que como tiene el cuerpo, el sensor estabilizado, nos va a permitir disparar incluso a un medio, a un cuarto, a un octavo de segundo, a mano alzada y sin trípode, con lo cual creativamente nos abre muchas posibilidades. Pero de cualquier manera, si necesitamos esas velocidades de 250, 1.500 para exponer bien, tendremos que subir la sensibilidad ISO. Si no podemos abrir más el diafragma, o si no nos interesa abrir más el diafragma, porque pasa lo mismo. Yo, por ejemplo, para un día soleado, un F11, 1.500 y un ISO 400 me da la luz perfecta, la exposición perfecta para las altas luces. Y a partir de ahí, si me meto en la sombra, abro a F2.8 y ya tengo la exposición perfecta para las sombras, esos 4 diafragmas más o menos. Con lo cual, no sacrifico ni la velocidad ni la sensibilidad. Es interesante que tengamos la sensibilidad controlada, es decir, que siempre intentemos trabajar con la sensibilidad ISO mínima para conseguir la exposición adecuada. Y esto es importante, no quiere decir que siempre tengamos que disparar a ISO 100, 200, no. Tenemos que disparar a la sensibilidad ISO mínima posible para exponer a lo que nosotros queramos exponer. Y eso significa que si necesitamos una velocidad alta, necesitamos cerrar un poquito el diafragma, pues posiblemente tengamos que subir la sensibilidad. Esta cámara, por ejemplo, es interesante porque, además, estamos en el año 2020, prácticamente todas las cámaras soportan sensibilidades ISO bastante altas. Y estamos hablando de fotografía de calle, no estamos hablando de fotografía de paisaje para grandes ampliaciones, ni de retratos para ampliaciones. Con lo cual, podemos disparar perfectamente a ISO 3200 sin ningún tipo de problema. Vais a ver que tenemos suficiente rango dinámico, los colores van a estar bastante bien, tendremos la nitidez adecuada y esta cámara, como digo, funciona muy bien con su sensor y procesador. Además, sobre todo, si utilizamos una buena óptica, como son las F2, el 3514, etc. Vamos a ver también que al final, si podemos presionar un poquito, porque necesitamos presionar un poco la sensibilidad e irnos, por ejemplo, a las 6400 ISO, pues habrá que hacerlo. ¿Por qué? Porque lo importante es que tengamos la foto. Lo importante es que la idea que nosotros teníamos no nos detenga la cámara, que nosotros nos llevemos esa foto. Porque prefiero una foto con un poquito más de grano que una foto movida y que directamente se vira a la basura, porque no es lo que yo buscaba. Quiero hablar que también se puede trabajar con prioridad de apertura. Yo prefiero prioridad de apertura a prioridad a la velocidad. ¿Por qué? Precisamente por la profundidad de campo. Porque, por ejemplo, en esta cámara yo lo que puedo hacer es poner prioridad de apertura, seleccionar, como hemos dicho, un diafragma que me permita jugar con mucha profundidad de campo y yo perfectamente con un F11 una de enfoque muy grande, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? Pues que yo lo que puedo hacer es, si estoy en prioridad de apertura y me decide la velocidad la cámara, yo el ISO lo puedo definir o también puedo hacer una cosa y es meterme en el menú, meterme en ajustes de sensibilidad ISO y decirle que, mira, cámara, amiga mía, S10, yo lo que quiero es que trabajes de una manera que yo te voy a decir, y es poner un auto ISO
pero le voy a decir una sensibilidad predeterminada mínima de 160, en este caso de esta cámara, y sensibilidad máxima de 3200, que sé que hasta ahí trabajas muy bien. Pues la velocidad de obturación mínima, ahí es donde yo te voy a decir que tienes que trabajar por lo menos a esa velocidad. ¿En función de qué? Pues en función del diafragma y de la luz. Es decir, que si yo tengo un f11 y yo le digo a esta cámara que trabaje por lo menos a 1.500, si la luminosidad que tiene la escena no es suficiente, me intentará al menos dar 1.500 y subirá la sensibilidad ISO ¿hasta cuánto? Hasta lo que necesite, con un tope de 3200 ISO, que es lo que yo le he dicho. Entonces, ¿qué va a hacer? Exponer a 0. De esa manera, siempre que yo le ponga esa prioridad de apertura, siempre que le pongo un automatismo a la cámara que va a intentar exponer siempre a 0, utilizará ese diafragma que yo le he dicho, esa velocidad de obturación mínima que yo le he pedido, y estará dentro de esa, digamos, esa horquilla de sensibilidades, la mínima y la máxima, hasta que yo sé que trabaja bien la cámara, ¿de acuerdo? Y controlaré el exposímetro, igual que se lo hiciera en manual, si quiero subexponer un poquito más, si quiero sobreexponer un poquito más, con la ruedita de la compensación de exposición, que en este caso se la puedo colocar aquí gracias a lo configurable que es esta cámara XS10, al igual que todas las cámaras de Fuji. ¿Qué le pasa a la medición? La medición que lo utilizamos con la fotometría, pues yo os recomiendo que la cámara vea lo que veis vosotros. En este caso podemos utilizar el modo multi o el promedio. Básicamente en Nikon sería el matricial, en Sony creo que también, y en Canon el evaluativo. ¿Para qué? Pues para que me haga un promedio, que nos haga una media de la luz que ve, porque es más o menos lo que yo veo yo. Y si yo veo una situación de contraste con luz y sombra, pues básicamente yo no quiero la mitad. Yo quiero ver lo que ve la cámara y decir, vale, yo quiero priorizar a las altas luces, pues tengo que subexponer. Y entonces con la compensación de exposición o con el diafragma o la velocidad, dependiendo de si estoy en manual o en prioridad de apertura, voy a subexponer, por ejemplo, un pasito para tener unas luces protegidas, para que no se me quemen, y por lo tanto las sombras servirán para dar volumen a estas luces. Si quiero sobreexponer porque estoy en una situación de contraluz, pues haré lo contrario, ¿de acuerdo? Abriré para que, digamos, la cámara, el exposímetro esté en positivo, más un paso más de luz, y la cámara disparará más lento o abrirá el diafragma porque necesita más luz. ¿Qué le pasa al enfoque? Vaya, al enfoque. Pues bueno, el enfoque lo que le pasa es que si estamos trabajando con luz, si estamos disparando hacia la luz, dispararemos a F11, a F8, a F5.6, pero sobre todo F8 y F11 vamos a disponer de mucho enfoque, con lo cual podemos disparar en manual, sobre todo si tenemos tiempo para hacerlo, o preenfocar. Si preenfocamos, esta cámara lo bueno es que te pone una escalita de metros y tú puedes ver, además, pues que te ayude, ¿no? Que te ayude un poquito a ver lo que va a estar en foco. Es un poquito conservador, yo también os lo digo, entonces podéis ponerlo en vez de en píxel, en película, y haceros vuestras pruebas. De esa manera, pues veréis a ver cuál os funciona. A mí personalmente en película me va perfecto, porque me da un poquito más se acerca un poquito más a la realidad, no es tan conservador como en escala píxel. ¿Qué más cositas? Bueno, lamentablemente en los objetivos de Fujinon, salvo en los 16-1.4, 23-1.4 y no sé si alguno más, pues no tenemos aquí la escala en el objetivo, ¿no? La escala de distancias. Pero vaya, básicamente con este truquito podéis hacerlo. Y además también tenéis la ayuda del enfoque manual, del focus picking, que os va a permitir además ajustar muy bien. Lo interesante es que también, si lo tenéis en enfoque manual, pulsando el botón de AF-ON, directamente os enfocará automático, con lo cual tenéis como esa doble posibilidad cuando estéis en enfoque manual. En enfoque automático, lo más sencillo, o sea, lo más sencillo que podáis. Yo no soy amigo de complicarme la vida. Todo es más fácil cuando lo simplificas, y sobre todo cuando tienes que actuar rápido, con lo cual, enfoque sencillo, con un solo puntito, enfocar, recomponer y disparar. Ya está. Rápido, enfocar, si acaso recompón y disparas. Es todo muy sencillo. No soy amigo de ráfagas, no soy amigo del enfoque continuo, porque creo que no es absolutamente necesario, porque las cosas, para empezar, con el enfoque continuo es que no se mueven tan rápido en fotografía de calle, y con la ráfaga, sinceramente, es un rollo absoluto, y lo único que haces es llenar la tarjeta de fotos repetidas, que encima la mayoría, como no hayas afinado la escena, no te sirven, con lo cual
Dispara una vez, dispara cuando toque y para ello observa, queda tranquilo, respira y mira a ver cómo se mueven las cosas. Y si es necesario, dispara 1, 2 y 3, pero hazlo tú, para tener mayor control. Otras historietas que os puedo contar y que van en relación a esta XS10, vaya, pues la pantalla que también es táctil, pero lo interesante es que si la tienes así, es táctil y tú puedes incluso disparar sin necesidad de pulsar el disparador, es decir, que es una cámara muy ligerita, también tiene el obturador doble, el mecánico y el electrónico sabéis que es muy silencioso, con lo cual es interesante para según qué situaciones. No os lo recomiendo por la noche, el mecánico es mucho mejor por la noche, pero vaya, tenéis esa posibilidad. Y bueno, yo creo que hemos hecho un resumen bastante potente. Como digo, todos los caminos llevan a Roma, todas las maneras son buenas, lo importante es que la idea sea la que reine, que nuestra idea, la idea que llevamos en la cabeza de composición, de fotografía, la llevemos a cabo y que la cámara nos ayude a realizarlo. Algunos se sentirán mejor exponiendo en manual, como yo en este caso, también enfocando manual, sin embargo otros pues os sentiréis mucho mejor en prioridad de apertura, incluso en prioridad de velocidad, aunque pierdas esa profundidad de campo. Da igual, lo que sea, lo importante es que vosotros decidáis lo máximo posible para conseguir vuestra foto, porque al final es que si no, pues no es ni siquiera divertido. Así que nada, espero que os haya gustado. En robertomasfoto.com me encontráis a mí y también en mi perfil de Instagram con mis fotos, @robertomasf. Chao.